Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de la Academia Mexicana de la Historia. Nos reúne aquí la cuarta y última sesión del ciclo de conferencias titulado La Academia Mexicana de la Historia en el México de Afuera. Este primer ciclo es coordinado por el Dr. Pablo Mijangos y González, miembro corresponsal de esta institución en los Estados Unidos de América. Esta sesión corresponderá a la doctora Sandra Mendiola, de University of North Texas. Su ponencia se titula Mitos de la comida mexicana, el caso del paste hidalguense. Este es un evento que se desarrolla desde Dallas, México, Casa, Guanajuato. Sin más, cedemos los micrófonos al Dr. Mijangos para que realice la presentación de la sesión del día de hoy. Muy buenos días, pues bienvenidos a esta cuarta y última sesión del ciclo La Academia Mexicana de la Historia en el México de Afuera. Esta mañana nos acompaña una muy querida colega, la doctora Sandra Mendiola, de la Universidad del Norte de Texas. La doctora Mendiola es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla, maestra en Historia por la Universidad de Toronto y doctora en Historia por la Universidad de Rutgers, aquí en Estados Unidos. Es especialista en Historia Moderna de México y concretamente en la historia laboral, de género, de la alimentación y en el trabajo invisible, informal y precario, particularmente en las calles, el hogar y la industria minera. Su primer libro, que salió en inglés, Street Democracy, publicado en 2017, se centra en los vendedores ambulantes de Puebla y México, y actualmente está estudiando a los mineros de la plata del centro de México en el siglo XX. Entonces, bueno, un tema que está muy relacionado con la charla que nos va a dar esta mañana, titulada Mitos de la cocina mexicana, el caso del paste hidalguense. Pues, muchas gracias. Gracias, buenos días. Quisiera agradecer a mi colega Pablo Mijangos y a la Casa Guanajuato por la invitación. Y bueno, hoy voy a hablar un poco acerca del paste en Hidalgo y los mitos relacionados a este tipo de comida. Pero antes de eso, les voy a hablar un poquito sobre lo que yo hago en la Universidad del Norte de Texas o University of North Texas, en donde he sido profesora desde hace 13 años, dando historia de Latinoamérica, historia de México. Pero una de las cosas que empecé a enseñar últimamente es la historia de la comida en Latinoamérica o la historia de la alimentación en Latinoamérica. Un curso que ha llamado la atención a muchos estudiantes porque es una manera de estudiar la historia de Latinoamérica a través de la comida. O sea, yo tomo a la comida como el pretexto, como una ventana por la cual ellos pueden estudiar otro tipo de historia. Y este tipo de historia puede ser historia laboral, puede ser historia política, historia de género de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es un curso muy llamativo, ¿no? Porque también los estudiantes, y esto es lo que más me gusta de enseñar este curso, es que los estudiantes mayoritariamente latinos regresan a sus casas y se ponen a charlar con sus papás, a platicar con sus papás. Ay, es que hoy en la clase hablamos de tal cual cosa, ¿no? Y entonces los papás empiezan a contar también sus historias, ¿no? O con los compañeros de dormitorio. Entonces es como una clase que se expande, ¿no? También mi colega y yo obtuvimos un tipo de beca, un dinero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y a través de ese dinero hemos hecho una serie de entrevistas orales con gente en Denton, donde está la universidad, pero también en Dallas, en todo lo que es el norte de Texas, con gente que está relacionada con cualquier aspecto de la distribución, acceso, producción de comida. Entonces hemos hecho entrevistas con dueños de restaurantes, dueños de food trucks,
de puestos, con agricultores, con gente que simplemente pues ha empezado a partir de la pandemia también a producir sus propios alimentos en sus jardines, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Ver cómo la historia de la comida puede atraer a tanta gente, ¿no? Claro, el hablar de comida y de alimentación uno lo puede hacer desde distintos puntos de vista, como ya lo había mencionado antes. Y en el caso mío estoy tratando de escribir un libro, una historia social, laboral, de los mineros de plata en el distrito de Real del Monte y Pachuca, en el estado de Hidalgo, en el siglo XX, principalmente a finales del siglo XX. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención al estar haciendo mi investigación en Pachuca y Real del Monte es la cantidad de pasterías, ¿no? de establecimientos comerciales que venden los famosos pastes, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes conozcan los pastes porque realmente es como algo muy regional. El paste es un tipo de empanada, ¿no? Realmente es como una empanada que se rellena de carne con papa, ¿no? Son los tradicionales pastes de carne y papa, ¿no? Y también hay otros que son de frijol, con chorizo. Hay una cantidad últimamente de pastes que se hacen y se venden en esta región. Pueden ser también dulces, de arroz con leche, de piña, de guayaba. Los salados pueden ser de pollo con salsa verde, pollo en salsa roja, de mole, vaya, de cualquier cosa que a ustedes se les pueda imaginar, se rellenan los pastes, ¿no? La característica principal de estos pastes, que se diferencia un poco de las empanadas, es que al cerrarlos, cuando los están haciendo, se les hace una pequeña trenza en la parte superior, en la parte más gordita del paste, como quien dice, ¿no? Y eso, bueno, lo voy a explicar en algún momento. Bueno, el paste, ¿no? proviene de la palabra en inglés pasty, ¿no? El pasty es una empanada pues inglesa, ¿no? Ahora, ¿por qué inglés y por qué llegan los pastes a México? ¿Por qué se les dice paste? Bueno, en primer lugar, paste pues es la forma de hispanizar a la palabra pasty, ¿no? Y como decía, estas empanadas vienen de Inglaterra. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué llegan de Inglaterra, ¿no? Déjenme enseñarles aquí. Para allá, doctora. Haga el swap para allá. ¿Para allá? No, para el otro lado. Sí, doctora. Es que tengo mano de santa, entonces como que sí. no quiere. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver. Ok, entonces cuando le hago como nada más así. Sí, doctora. Bueno, nada más esta es una imagen del paste, ¿no? Este es de carne con papa, ¿no? Y son bien ricos estos pastes. Como les decía, pues hay de todos sabores y son también muy accesibles económicamente, ¿no? A partir de la pandemia, por ejemplo, muchos productores empezaron a hacerlos un poquito más chiquitos para bajarle el precio. Ahora yo creo que están como en 20, 24 pesos, que es más o menos como $1, ¿no? $1.25 tal vez, dependiendo de dónde se vendan, ¿no? Y dependiendo también del tamaño. Entonces, pues mucha gente pone sus pasterías afuera de las escuelas o en calles muy cercanas al centro, donde hay muchos peatones, donde pasa la gente y tal vez después de la escuela, ¿no? Las mamás le compran un paste
a sus hijos, si se los van comiendo o no, van caminando. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo investigación en el archivo, uno tiene tiempo limitado, entonces pues uno trata de hacer la investigación, o sea, estar pasándose las horas ahí en el archivo, entonces salía del archivo y en la esquina estaba un establecimiento de pastes. Se ponen 1 o 2 pastes, uno queda bien satisfecho y rápido, ¿no? Es algo que hasta caminando, ¿no?, puede uno consumir. Aquí está, por ejemplo, una imagen de unas señoras que desde mitad del siglo XX, desde los años 50, se establecían afuera de un mercado en la ciudad de Pachuca a vender con sus canastas los pastes, ¿no? Estas señoras pues son las que tienen como la mayor fama, la mayor antigüedad ahí en Pachuca, y estos pastes son grandes, ¿no? Porque en Inglaterra los pastis son bastante grandes, ¿no? No sé, tal vez como unos 20 centímetros, y los pastes en Pachuca y en Real del Monte son un poquito más chiquitos, ¿no? Y están bien cargaditos de comida, ¿no? O sea, sí les ponen bastante comida dentro. Esto es afuera del mercado en Pachuca y pues bueno, la gente llega a comprarlos, ¿no? Nada más que esto ha sido como la excepción a la regla, ¿no? Actualmente, a partir del siglo XXI, ha habido una explosión de establecimientos donde se consumen los pastes, ¿no? Inclusive cadenas de pasterías que se han ido más allá de Pachuca y Real del Monte y se han establecido en la Ciudad de México, en los aeropuertos, en Puebla, en las ciudades más grandes del país, ¿no? Que son cadenas, ¿no?, de pastes, ¿no? No en todas partes, de hecho no es tan conocido, pero sí se ha comercializado de manera bastante grande, ¿no?, el paste. Entonces, una de mis preguntas era, bueno, ¿por qué se da esta explosión, ¿no? Si antes nada más se consumía localmente, fuera de los mercados, ¿cómo es que se da esta explosión, ¿no? Pero bueno, esa es otra pregunta que tengo y que lo voy a responder. Se comió el... no está. Como les había dicho, esta región, una región minera en Pachuca y Real del Monte, ha sido una productora de plata muy importante desde el siglo XVI, ¿no? Desde los 1500, ¿no? Desde el momento que los españoles invaden, conquistan México, inmediatamente entran a gente que va a explotar la minería en México, ¿no? Entonces, pues desde el siglo XVI se viene dando la producción minera. México, como ustedes saben, adquiere la independencia de España en 1821. A los 3 años, en 1824, los ingleses empiezan a invertir su capital en la producción minera en México. Esto es una cosa muy rápida que se da, ¿no? O sea, los ingleses que están ellos con su revolución industrial están en busca de materia prima, de mercados en todas partes del mundo, ¿no? Y los ojos de los ingleses siempre estuvieron puestos en América Latina, pero no podían porque los españoles pues estaban ahí. Entonces, pero una vez que España deja de ser la potencia que fue en algún momento, los ingleses entran inmediatamente a invertir en esta área. Ahora, los ingleses, bueno, los capitalistas ingleses están en Londres, ¿no? Los trabajadores, los mineros, ¿no?, los que realmente están sacando la producción, se encuentran en el suroeste de Inglaterra, ¿no? En esta puntita que se ve aquí, en esta parte suroeste de Inglaterra, es un condado que se llama Cornwall, ¿no? Y Cornwall,
pues es conocido por sus minas de estaño. En el siglo XIX, en los 1800, los mineros de estaño empiezan a salir de la región. Imagínense cómo estaría de mal la economía, que empiezan a buscar trabajo en otras partes del mundo, pero también porque los ingleses están expandiendo en todas partes, ¿no? Entonces, muchos de esos mineros llegan a México, porque el capital inglés está llegando a la región de Pachuca y Real del Monte. Estos son los mineros, esta es la comunidad donde los pastes son famosos, los British pasties, ¿no? De ahí son, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que los ingleses llegan a México, empiezan a invertir en 1824, realmente empiezan a llegar en 1825, porque imagínense transportar las máquinas de vapor a través del océano, llegar a los puertos de México, ya sea en Tampico o en Veracruz, y de ahí atravesar montañas para llegar al centro de México, ¿no? a Pachuca y Real del Monte. Eran unos viajes tremendamente difíciles que tomaban meses, ¿no? Porque pues no había caminos, maquinaria súper pesada, muchos mineros morían por las enfermedades a las que no estaban acostumbrados, pero bueno, finalmente llegan a Pachuca y Real del Monte por ahí en 1825, y estos eran pues realmente puros hombres, ¿no? Mayoritariamente. Los ingleses se establecen ahí y aproximadamente hasta 1848, 1849, ¿no? Son, no sé, 20 y tantos años, ¿no? Que están ahí en Real del Monte. Y los primeros años, pues es una migración de hombres, ¿no? De mineros. Alguno que otro, pues trae a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo llega el paste, ¿no? Si, ¿quién lo empieza a hacer, ¿no? Entonces suponemos, porque no hay fuentes, o sea, nosotros como historiadores no podemos decir, híjole, el primer paste se hace en tal mes, en tal año, en la casa de tal señora, ¿no? O tal familia. Es imposible, ¿no? Es imposible porque las fuentes que nosotros tenemos, pues son fuentes que son sobre la minería, ¿no? Que es lo importante, ¿no? La plata, ¿no? Y yo de hecho he trabajado, consultado materiales en la compañía minera, ¿no? En la compañía de Real del Monte y Pachuca, que tiene un archivo impresionante, pero todos los documentos pues no van a hablar del paste, ¿verdad? O de la señora que vendía en el mercado, lo cual es una pena, ¿no? Para uno que es historiador social, que se interesa en este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente, bueno, ¿quién les daba de comer a estos mineros? ¿Qué comían? ¿Qué llevaban a las minas, ¿no? En fin, entonces el punto es que uno no puede decir, bueno, el paste se hace por primera vez en tal año, ¿no? O sea, realmente no sabemos. Uno puede deducir a través de ver otras fuentes que poco a poco, ¿no? Se fueron haciendo este tipo de comida que los ingleses traían, que no nada más fue el paste, pero otro tipo de pasteles, por ejemplo, que ellos hacían. Los ingleses también establecieron el fútbol, ¿no? De hecho, el primer equipo de fútbol en México es el de Pachuca, ¿no? La iglesia metodista también es un legado de los británicos. Y el otro pues es el paste, ¿no? Entonces, si ustedes fueran ahorita de vacaciones a Hidalgo, a Pachuca y Real del Monte, pues una de las cuestiones que ustedes indudablemente tendrían que hacer es comerse un paste, ¿no? Bastantes pastes. Lo interesante de esto es que actualmente el turismo, ¿no? Que va a la región, eso es lo que consume el paste. Y a todos los productores del paste, ya sean pequeños, medianos o grandes, van a decir
decía que el paste era la comida de los mineros en Real del Monte y Pachuca, ¿no? Que eso era lo que comían los mineros. Entonces, pues viendo los archivos, con entrevistas, pues me he dado cuenta que realmente es un mito, ¿no? Que los mineros mexicanos de Real del Monte y Pachuca no comían los pastes, no era la comida que ellos traían a las minas, ¿no? Como les decía, quería regresar a la otra imagen, a la primera imagen. Esta trenza de la que yo les hablaba al principio, en Inglaterra, en la región de Cornwall, supuestamente esa trenza se hacía arribita, en la parte más gordita del paste, para que los mineros en Cornwall, en Inglaterra, lo pudieran tomar el paste, ¿no? O sea, con la mano sucia, polvosa, ¿no? Ellos pudieran tomar el paste de esa trenza, comérselo, y ellos podían tirar esa parte que tomaron, ¿no? Entonces, ese mismo evento, ¿no? Esa forma de comer el paste, cuando uno va de turista a Hidalgo, pues es lo que le cuentan a uno, ¿no? Que los mineros mexicanos tomaban el paste de la trenza y se lo comían, ¿no? Pero ya buscando otras fuentes, principalmente en fotografías, en una colección inmensa de fotografías en Pachuca. De hecho, la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia está en Pachuca, ¿no? Y muchas de las fotografías han sido digitalizadas a través de su página de web, entonces uno puede ver muchísimas fotografías ahí. Y bueno, lo que uno se da cuenta es que los mineros mexicanos no llevaban pastes a las minas, no los llevaban, ellos llevaban otro tipo de comida, ¿no? Y bueno, uno puede también, si quiere uno ser un poquito más adivinar o deducir por qué el paste tal vez no era la comida que llevaban los mineros a las minas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque, pues como todo buen mexicano, particularmente del centro de México, los mineros llevaban tortillas, ¿no? Tortillas, sus mujeres, sus hijos o ellos mismos, ¿no? Llevaban su propia comida para comer en las minas, y esto era una combinación de frijoles, huevos, salsas, sus tortillas, tal vez algo que había quedado del día anterior en sus casas, ¿no? Llevaban muy poca carne porque la carne es cara. Los mineros en esta región ganaban poco dinero, entonces pues no iban a llevar el bistec, ¿no? De res, o que iban a llevar pollo o mucha comida. Era más bien pues llevar quelites, nopales, huevos, pollo, salsas, muchas cosas, y hacerse ahí sus tacos, ¿no? Inclusive, ¿no? Ya para el siglo XX hay muchas fotografías, bueno, no muchas, pero una buena cantidad, en que se ve adentro de las minas los mineros calentando las tortillas encima de tuberías, ¿no? O de piezas dentro de las minas que estaban calientes, ¿no? Entonces ahí ponían como una especie de comal y ahí se calentaban sus tortillas y ya todos se compartían lo que llevaba. Era una costumbre que todos los mineros tenían que compartir con sus compañeros la comida, ¿no? Y entre todos pues ya se hacían sus tacos, ¿no? Pero no el paste, ¿no? O sea, el paste no era una comida que se llevara, ¿no? Porque en primer lugar pues bueno, la tenían que comprar, son de carne, pues son más caros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo digo que bueno, que es un mito que se ha creado últimamente para la industria turística, ¿no? Para la industria turística del lugar. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, cuando uno piensa en turismo en México, pues la primera cosa que se viene a la cabeza no es Pachuca ni Real del Monte,
bueno, aunque son lugares que a mí me gustan mucho, que a mucha gente le gustan y que son verdaderamente atractivos en varios aspectos, pero no son lugares que sean de gran turismo. Entonces, ¿a qué me refiero, no? Cuando yo digo, bueno, es para atraer turistas o es la comida de los turistas? Bueno, lo que pasa a finales del siglo XX, ¿no? Después de muchos siglos que la industria minera era la más importante en la región, a partir de los años de 1980, empezamos a ver el ocaso, ¿no? La terminación de la industria minera en esa región, ¿no? Después de varios siglos. Bueno, ¿y por qué se da el ocaso, no? Bueno, ustedes recordarán que en 1980s, ¿no? La llamada época perdida, ¿no? Económicamente es una época de crisis económica muy fuerte, ¿no? Y para los últimos años de los años 80, pues México empieza, ¿no? a seguir un modelo económico que es el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es un modelo económico mundial, global, en que los países, los estados, los gobiernos dejan de gastar dinero en ciertas ramas de la economía con el objetivo, pues, de ahorrar dinero, ¿no? Y de pagar las deudas que se deben al extranjero, ¿no? Entonces, en el caso de México, en 1982, el gobierno mexicano no puede ya pagar los intereses de la deuda, ¿no? Entonces empieza a seguir modelos, ¿no? Económicos dictados desde Estados Unidos, desde el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en el que el Estado tiene que reducir los gastos, ¿no? Es un modelo económico que la mayoría de los países, como lo dije anteriormente, es el modelo que se sigue ahora, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, disminución en la cantidad de dinero que se invierte en la educación, ¿no? La cantidad de dinero que se dedica a la salud, ¿no? No sé, tal vez, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Pues ya no se construyen tanto, ¿no? Ya no hay tanto material, ¿no? Para reducir el dinero que gasta el Estado, ¿no? Y poder pagar las deudas. Algunos de ustedes recordarán que el Estado mexicano, antes de los años 80 y después de la Revolución Mexicana, el gobierno mexicano empezó a adquirir muchísimas empresas, como la empresa como la industria minera o la industria del petróleo, ¿no? Todos sabemos que en 1938 se da la expropiación del petróleo, de la industria petrolera, durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano empieza a tomar ciertas industrias, ¿no? A su cargo para producir materiales que México se considera el dueño, ¿no? A partir de la Revolución de 1910, ¿no? Que México bueno, es el dueño, ¿no? De los recursos naturales, de la minería, ¿no? Del petróleo, ¿no? Y los extranjeros pues no deberían de controlar esas industrias, ¿no? Como lo habían hecho anteriormente. En el caso de la minería, en el caso de Pachuca Real del Monte, el Estado mexicano adquiere muchas de estas minas a partir de 1947, ¿no? Entonces, en esta región, la compañía del Real del Monte y Pachuca es una paraestatal, ¿no? O sea, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, es el dueño de estas empresas, ¿no? Pero, ¿no? Cuando empieza el neoliberalismo, uno de los principios del neoliberalismo es que estas industrias se deben de privatizar, ¿no?
Ustedes recordarán también, por ejemplo, la industria telefónica, ¿no? La compañía telefónica, Telmex, ¿no? Que era del Estado mexicano. Ahora sabemos que no es del Estado mexicano, ¿no? Que se privatizó durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. El presidente Salinas de Gortari privatiza muchísimas empresas que eran paraestatales, entre ellas la compañía minera de Real del Monte y Pachuca, ¿no? Entonces son empresarios mexicanos los que compran estas compañías, y bueno, con la supuesta premisa, ¿no? Que al privatizarse estas empresas van a ser mucho más eficientes, no van a entrar en competencia unas con otras, para que los precios de las mercancías o de los productos que ellos están produciendo sean más baratos, más eficientes para el público en general. Nosotros sabemos que pues realmente eso no pasó, ¿no? Muchos de los productos siguieron siendo bastante caros, y no solamente eso, sino que muchas de estas empresas que se privatizaron se cierran, ¿no? A la larga se empiezan a cerrar. Este es el caso de la compañía de Real del Monte y Pachuca, que el gobierno mexicano, en la administración de Salinas de Gortari, la pone en venta en 1989. En 1990 es adquirida por un grupo de accionistas mexicanos, y poco a poco, ¿no? A partir del 91 hasta el año 2005 se van cerrando esas empresas mineras, ¿no? Entonces es un cambio dramático a la economía de la región, que va pasando a través de una década. Entonces pues la gente no se va dando mucha cuenta, ¿no? Los que se dan cuenta pues son los mineros que trabajaban ahí, ¿no? Porque pues empiezan a hacer despedidos poco a poco, ¿no? O empezándolos a convencer de que se vayan saliendo de las minas, ¿no? de que se jubilen, y otros pues hasta que se cierran las minas donde trabajan, ¿no? Entonces es un cambio radical, ¿no? En el cual la minería subterránea, ¿no? Estamos hablando de estas minas subterráneas, llega pues casi a su fin, ¿no? En el siglo XXI. Entonces lo que yo estoy comentando en este pequeño trabajo que estoy haciendo sobre los pastes es que la comercialización, ¿no? La popularidad del paste se empieza a dar a raíz del ocaso de la industria minera, cuando las comunidades, el gobernador, los presidentes municipales, los dueños de restaurantes, hoteles, de las dos ciudades, empiezan a decir, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a reactivar la economía? Entonces, pues, la solución es voltear hacia el turismo, hacia la industria turística, ¿no? Hacia la industria turística nacional, ¿no? Atraer a mexicanos para que vayan a visitar pueblos y ciudades. Es ahí donde se da el origen de los llamados pueblos mágicos, ¿no? Ustedes han tal vez oído hablar de los pueblos mágicos, ¿no? Hay muchísimos pueblos mágicos en México, en donde pues son localidades pequeñas en realidad, que tienen alguna característica muy interesante, donde pues ellos pueden ser pueblos mágicos, ¿no? Y les ponen las letrotas ahí, a colores, y la gente se toma sus fotos, y uno puede ir a visitar estos lugares. En el caso de Real del Monte se vuelve un pueblo mágico, me parece que en el año 2009, y una de las atracciones pues es ir a visitar los museos que se empiezan a abrir en esta área, ¿no? ¿Y cuáles son los museos que se empiezan a abrir en esta área? Pues son
2 minas que se cerraron y que se vuelven museos, ¿no? En donde la gente va y bueno, hay unas donde uno puede ponerse un casco y va caminando a la mina, ¿no? Unos cuantos metros, unos 200 metros, y va oyendo uno a un guía que va explicando la historia de las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Después va a ver la exposición de algunas fotografías o de herramientas que usaban los mineros, ¿no? Entonces esas se vuelven atracciones, ¿no? Atracciones turísticas, ¿no? Que yo pienso que también hay que ver con un ojo crítico, ¿no? Con un ojo de decir, bueno, pues a los minas ya no producen esto, ahora se han vuelto museos, ¿no? Y museos que, bueno, uno debe darle crédito a la gente que ha renovado estos lugares, porque sí ha sido mucho trabajo, pero también son museos donde se excluyen ciertas partes de la historia de estas minas, ¿no? Por ejemplo, la historia laboral, ¿no? Que las minas pues, eran lugares muy peligrosos, donde había muchísimos accidentes, donde hubo muchísimas tragedias, pero obviamente pues eso no se va a decir en la visita guiada, ¿no? De los museos. ¿Por qué? Porque la gente, uno que va de turista, pues no va a ir uno a escuchar las tragedias que pasaron, ¿no? Uno quiere oír lo bonito, lo atractivo. Entonces, pues pero uno como historiador, ¿no? Pues siempre está con un ojo crítico a decir, bueno, se está enfatizando un cierto tipo de historia, pero no otra, ¿no? Se está enfatizando, por ejemplo, la historia industrial, la maquinaria que se usaba, ¿no? Las toneladas de plata y de oro que se sacaban, ¿no? Pero no se está enfatizando otras cosas, ¿no? Más tenues de la historia, ¿no? Entonces, es aquí donde entra el paste, ¿no? El paste como un producto que los turistas van a ir a consumir y que pues creo que desafortunadamente la gente se va con la idea que esa era la comida de los mineros mexicanos, ¿no? Era la comida de los mineros ingleses en Inglaterra, pero no de los mineros mexicanos en México, ¿no? Les voy a enseñar unas fotografías que yo he tomado cuando he hecho mi investigación en Pachuca y en Real del Monte. Como les decía, hay una infinidad de pasterías, de lugares donde se venden los pastes actualmente. Algunas son muy pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos los pastes El Conejo Real, donde el dueño los hace justamente en su negocio, que es un negocio súper chiquito, está muy cerca de una escuela, entonces pues sus clientes generalmente son los niños que van pasando, las señoras que van con sus hijos. Bueno, yo cuando tomé la foto, los pastes costaban 14 pesos, más o menos ahora están como en 20. Yo hablando con el dueño durante la pandemia, por ejemplo, él los estaba vendiendo a 7 pesos, por ejemplo, porque los empezó a hacer como a la mitad, ¿no? Más chiquititos para que se vendieran, porque había muy poca gente que pasaba por las calles, ¿no? Ya los hacen aquí en su mismo negocio, ¿no? Aquí ya está otra fotografía. Hay diferentes formas de hacer los pastes. Por ejemplo, usaba la misma, ¿cómo se dice? La aplanadora para hacer las tortillas, pues él usaba esa para hacer sus pastes, ¿no? Para hacerlos redonditos. Vendía de papa, de frijol, salchicha, pollo a la mexicana, mole verde, mole rojo, rajas con pollo, piña, arroz con leche, zarzamora, una infinidad de pastes, de sabores. Esta es una pastería en Real del Monte, se llama Pastes Dificultad, porque hay una mina
punto, que es la mina Dificultad, que se convirtió en museo. Entonces, y también está muy cerca de la carretera, una carretera pequeña, pero pasan muchos coches y bueno, los turistas que van al museo. Este es un lugar muy interesante porque uno diría, ay, pues él está medio chiquito ahí, ¿no? Realmente la entrada es súper chiquita, pero uno entra y se abre así, es un lugar inmenso, con una vista realmente muy bonita hacia las montañas, ¿no? Hacia todo Real del Monte. Tienen una infinidad de pastes, venden miles de pastes, principalmente durante los fines de semana, que mucha gente va de la Ciudad de México a estas regiones y pasan a comprar sus pastes y se llevan pues, cantidad de pastes para llevar a la Ciudad de México, a su familia o para consumirlos, etc., ¿no? También hay otras pasterías, por ejemplo, pues que se han hecho, son partes de cadenas, ¿no? Que se han establecido en varias partes. Esta es una pastería en un centro comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no los hacen, nada más llegan y los meten al horno, mantenerlos calientes y venderlos en el centro comercial. Siempre hay una como pelea entre los productores pequeños de pastes y las cadenas, porque las cadenas generalmente hacen los pastes con esta masa como de 1000 hojas, que cuando uno le da la mordida como que cae todas las moronitas, ¿no? Y entonces los productores pequeños dicen, no, es que esos no son los pastes originales, ¿no? Los pastes originales no se desbaratan, ¿no? Porque precisamente tenían que ser durí, bueno, una pasta que no se desmoronara para que los niños la pudieran consumir, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? En Inglaterra, porque en México pues, no se consumía de esa forma. En Real del Monte se abrió un museo del paste, ¿no? Entonces uno puede ir como turista a ver las minas, al Museo del Paste, donde se da una pequeña reseña sobre los mineros que venían de Cornwall y a todas las partes del mundo donde fueron los mineros de Cornwall, que incluía Australia, Estados Unidos, por ejemplo en Michigan. En el norte de Michigan también se establecieron los mineros de Cornwall, y ahí también hay pastes, ¿no? Aquí en Estados Unidos también hay pastes, nada más que ahí los comen de otra forma, les ponen a veces salsa de tomate o mayonesa, o sea, como que en cada parte del mundo donde se han establecido estos lugares, pues la gente les pone diferentes cosas adentro y los come de distintas formas, ¿no? Entonces está el Museo del Paste. Real del Monte ha organizado el Festival Internacional del Paste, ¿no? Donde se invita a los miembros de toda la comunidad a participar. Entonces pues todo el pueblo, la gente se reúne durante 3 días. Se invitan a diplomáticos de Cornwall en Inglaterra, llega la gente y de hecho ahora hay un festival de paste en Inglaterra, en Cornwall, supuestamente inspirados por este festival que se hizo en México, que se empezó a hacer en México. También tienen el récord Guinness de hacer el paste más grande, ¿no? Y hacen unos pastes enormes, entonces toda la gente llega y los van partiendo. Pues es una actividad bastante simpática. Y los niños de las escuelas, por ejemplo, hacen sus dibujos representando al paste. Por ejemplo, ¿no? Es un paste que en forma de humano, ¿no? Pero en una mano tiene la inglesa y la otra la mexicana, ¿no? Y está montado arriba de una concha, ¿no? Minera, no concha pero una concha, un carro minero. Entonces siempre está la iconografía, ¿no? Minera presente, ¿no? De los dos países.
Aquí, por ejemplo, pues están los chiles, ¿no? Que al paste, ¿no? Pues casi todos los pastes de salados pues llevan alguna cantidad de chile, ¿no? Se ha mexicanizado, como quien dice, el paste. Ya acabé, no. Esto es parte de los dentro del Museo del Paste, pues uno va leyendo ahí la historia de los mineros de Cornwall que se establecieron en distintas regiones del mundo, entonces el listado de lugares donde se fueron todos estos mineros. Generalmente los mineros de Cornwall se iban a Inglaterra por ahí de la mitad del siglo XIX. Realmente es una excepción a la regla que hayan llegado tan tempranamente a México. Y bueno, la otra cuestión que a mí me parece un poco irónica, ¿no? Es que muchos de los establecimientos de pastes, sobre todo las grandes cadenas de pastes, pues siempre van a poner a un minero muy feliz, muy contento, ¿no? Comiéndose un paste, ¿no? Y pues esta creo es la imagen pues más mítica, ¿no? de los pastes en esta región, ¿no? Porque como lo decía, como lo he repetido ya en varias ocasiones, pues no era la comida minera, tampoco digamos que los mineros eran trabajadores muy contentos, ¿verdad? Ellos estaban trabajando en situaciones muy peligrosas, con salarios muy, muy bajos. Entonces, y bueno, ya para terminar, este es como un ejemplo, ¿no? De cómo podemos usar la comida, ¿no? Para aprender un poquito de la historia de alguna región, de algún pueblo, de alguna ciudad, ¿no? Y cómo es una empanada, ¿no? Un paste puede decirnos tantas cosas de la historia de México, ¿no? Desde la llegada de los ingleses, del capital inglés a las minas, hasta las paraestatales, hasta el neoliberalismo, sobre el turismo, acerca de qué historias se nos están contando, de qué historias no se nos están contando. Bueno, pues muchas gracias. Y me parece que si tienen preguntas, este es el momento. Yo hago a un participante que ya tiene varias preguntas. Muchas gracias. No sé si alguien quiera preguntar, ¿tenemos alguna pregunta? Tengo un par de preguntas. Muchas gracias, profesora Mendiola, por la presentación. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué pasó con los ingleses? ¿Se fueron? ¿Algunos se quedaron? ¿Se mezclaron ya con la población de Pachuca o de Real del Monte? Y la otra es ¿por qué se cierran las minas? O sea, me imagino que los empresarios tendrían una visión de negocio que luego dejó de existir. Bueno, no sé, ¿por qué se produjo eso? Muchas gracias. Y bueno, por último decir que me ha entrado mucha hambre. Quiero pastel ya. ¿Dónde están los pastes? La primera pregunta, mi memoria es tan mala últimamente que ya me preguntan dos cosas y nada más me acuerdo de una, pero así que pasa con los ingleses. Bueno, los ingleses que originalmente invirtieron en 1824 dejan de invertir, se van, ¿no? En 1848 y 1849, la mayoría, ¿no? Interesantemente fue un fracaso el haber invertido en las minas, ¿no? Para los ingleses, porque ellos perdieron mucho dinero por la lejanía, por la falta de infraestructura, porque no les redituaba, ¿no? Entonces ellos se van o venden las minas a empresarios mexicanos del siglo XIX, que por lo general eran los mismos que empezaron a construir los primeros trenes, eran agiotistas, entonces bueno, eran mexicanos de mucho dinero, que tenían las conexiones políticas
económicas, sociales, laborales, para ellos comprar las minas y seguir produciendo, ¿no? Inclusive en este periodo de la propiedad de mexicanos, se hace un presidio de todas las minas en Real del Monte y se usa trabajo de los prisioneros para las minas. Entonces, bueno, los ingleses no, pues se van. Algunos de los mineros se quedan establecidos, que tal vez se casaron con mujeres en México. Entonces, hay una comunidad pequeña que se queda, también se quedan algunos administradores, ¿no? La gente que pues sabe de cómo administrar estas minas son los que se quedan y ahora los contratan los mexicanos, ¿no? Los dueños mexicanos. La otra pregunta es ¿por qué se cierran las minas en el siglo XX? Es una pregunta muy buena porque en el discurso oficial, ¿no? Estas minas todavía eran bastante productivas, ¿no? Y de mes a mes se cambia el discurso, ¿no? A principios de 1989, por ejemplo, hay reportes que las minas están produciendo bastante, que se acaba de comprar nuevas plantas para seguir procesando la plata. Meses después, el gobierno empieza a decir, no, estas minas van cayendo, ya no son tan productivas, ya no le conviene al gobierno de México tenerlas, mejor las vamos a privatizar para que entre capital nuevo, para que entre nueva tecnología, lo cual no llega a pasar, ¿no? Las minas, la minería subterránea, ¿no? Como que ya para sacar el metal, ¿no? Había que hacer pues hoyos muy profundos, ¿no? Pero lo que se da es las minas a cielo abierto, ¿no? Donde los metales están más cerca de la superficie, ¿no? Entonces yo supongo que les convenía más cerrar, económicamente les convenía más cerrar las minas que seguirlas explotando, ¿no? Eso es lo que pienso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta nada más. Es algo fuerte, pero bueno, para aclarar. Mi pregunta es si solamente sobre los panecitos, las pastes, son solamente de maseca o de harina, que me quedé ahí. Sí, de ingrediente. Sí, muy buena pregunta. No esperamos traer aquí. Son de harina de trigo, o sea, si no es harina de maíz. Y realmente la receta es simple, no es harina con manteca y sal y agua tibia, ¿no? Se hace la masa. Hay como dos escuelas, ¿no? Culinarias. Una que dice que los ingredientes se deben de meter crudos y entonces ya cuando se meten al horno, pues como que suelta más, la carne suelta su jugo, la papa no se seca, etc., ¿no? Y hay otros que los hacen ya cocinadas los ingredientes, ¿no? Entonces depende de lo que se le ponga dentro. Gracias. Solamente un comentario por lo de las minas, lo de los pastas, ¿no? Del centro que soy de Guanajuato, no recuerdo pastas, pero sí recuerdo minas. Hay interesantes historias y muchas minas en la sierra. Hay por ahí una historia que está en un libro donde cuando fue el auge de la plata, hubo quien, como digamos parte gubernamental, y hubo un momento que uno de sus hijos se casó y para celebrar desde el templo que está muy hacia arriba, la Valenciana, que muchos lo deben de conocer, hasta
la casa donde salían los novios, pues lo tapizaron de plata, es lo que menciona la historia por ahí. Lo curioso, en Guanajuato también, como mencionas, sí, de las minas profundas, algunos todavía siguen funcionando, son extranjeros los que las mueven, pero también hay otras derrumbadas, que me suena que cuando los ingleses probablemente ya no hubo acuerdo o lo que sea, también entiendo que hicieron algún mal, las dinamitaron, se dice, tanto que ciertas minas de mucho valor, con mucha plata, se quedaron cerradas por escarbar aquello de nuevo es mucho, y son muy profundas las que estamos sonando, que yo sé. Hemos estado, hay días en los que hacen tipo turístico, los llevan hasta esos lugares. Un día no funciona esa mina, pero igual hablan de 200, hasta más, 300 pies de profundidad, perdón, metros. Estamos hablando metros, son 3 pies. Entonces, no me llegó el recuerdo porque visito muy seguido Guanajuato y es parte de la historia de donde soy. Es interesante. Gracias por venir a recordármelos también y aprender del pasto. Sí, Guanajuato es otra área minera muy importante del país. Y esa historia que cuenta, ¿no?, que nos estaba compartiendo acerca del minero, ¿no?, que había gastado en poner el suelo de plata, ¿no? La misma historia también existe en Durante el Monte, ¿no? Sobre el conde de Regla, Pedro Romero de Terreros. Lo interesante de estas historias no es tanto dónde pasan, ¿no?, o si pasaron o no, sino lo que significan, ¿no? Y lo que significan es que estos hombres, los dueños de las minas, eran extremadamente ricos, ¿no? Eran los hombres más ricos de la colonia, del virreinato, ¿no? Que pues había tantas historias acerca de ellos, ¿no?, de sus personalidades, ¿no?, de las casas que tenían, que igual lo único que nos dicen, lo único que nosotros aprendemos de eso es tanto dinero que tenían, ¿no? Y como dicen, ¿no?, que sí, la explotación de los recursos minerales, bueno, podría también hablar del daño al medio ambiente, al agua, ¿no?, a los bosques. Vaya, la minería se puede ver desde tantos puntos de vista. Si algún día visitan la Valenciana, es increíble cómo he ido varias veces. Es un templo hermosísimo, pero visitarlo es extraordinariamente, se queda uno sorprendido. No hay lugar de todas las paredes, especialmente el frente, que no esté adornado con oro puro, sí, por cierto, nadie puede llegar hasta ahí, ¿no? Pero es una maravilla lo que hacen, ¿no? ¿Verdad? Es cómo usaban, no había mucha riqueza, pero sí es. Los mineros, ¿no?, en el siglo XX decían, bueno, tanta riqueza que se ha sacado, tanto oro, tanta plata, ¿no?, y nosotros vivimos tan pobres, ¿no? Esas son las ironías, ¿no? La desigualdad, ¿no?, que tanta riqueza y tanta pobreza al mismo tiempo. Y eso sigue. Parte de la historia. Bueno, buenos días. Yo creo que una de las cosas de lo que estaba comentando el profesor es el contexto de que cómo llegaron los ingleses a esa parte de México. Si nosotros sabemos, Inglaterra tenía algo que se llamaba la Compañía de las Indias Occidentales, era como un ejército privado, era un ejército comercial, militar, que pues básicamente exploraba
todas las partes del mundo. Entonces, si en el norte, por ejemplo, aquí en lo que es Estados Unidos, estaban los ingleses y los franceses, entonces cuando España era un imperio, cuando se luchaba por la hegemonía mundial en ese tiempo, pues siempre llegaban noticias de la cantidad de minerales y sobre todo de plata y oro que estaba en la Nueva España, llámese México, llámese Perú, llámese algunos otros lugares. Entonces Inglaterra siempre quiso esa parte del mundo. Entonces una de las manifestaciones más palpables fue cuando los ingleses se dedicaban a la piratería. Entonces muchos de los navíos o muchos de los cargamentos que se iban a la Nueva España, pues Inglaterra siempre los codició no solamente la riqueza, los minerales, sino también las tierras, las propiedades. Entonces por eso uno de los pedazos cuando México se independizó, que empezó a codiciar y empezó a quitar, fue Belice. Belice era parte de México y pues después fue parte de Inglaterra por los corsarios, por los piratas. Entonces yo creo que parte de ese contexto es porque Inglaterra siempre codició los minerales y las tierras que en ese tiempo eran de España. Claramente, ¿no? El capital no tiene fronteras, ni antes ni ahora, ¿no? Y ellos buscaban donde podían, ¿no? En todas partes del mundo. Sandra, una última pregunta ya para cerrar. Ahora pues en la presentación que nos diste, pues, queda muy claro que quienes trabajaban en las minas, digamos, también como la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Con sus tortillas, platos más locales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en dónde entonces se cultivó, se mantuvo la tradición del paste que luego aprovechó la industria turística de Hidalgo? O sea, fueron descendientes de esas comunidades de ingleses, como gente de Pachuca, ¿no? De la clase media. ¿Dónde se desarrolló entonces, digamos, esta comida tan peculiar de esta región? Sí, como decía anteriormente, realmente no hay fuentes de archivo que puedan contestar esa pregunta, pero a través de historias orales, de periódicos, lo que yo he llegado a la conclusión es que durante el siglo XIX eran casas privadas, ¿no? de ingleses, principalmente tal vez de los administradores, ¿no? Que tenían hornos, ¿no? Porque bueno, las casas de los mineros o las casas de Real del Monte pues eran muy precarias, ¿no? Entonces también había que tener el material, ¿no? Para poder hacer los pastes, ¿no? Entonces yo supongo que durante el siglo XIX eran pues las casas particulares. Ya en el siglo XX sí, y es como que más gente, ¿no? De clase media, de clase trabajadora, empieza a hacer los pastes. Y creo que las personas que no dejaron que esa tradición muriera eran las señoras en los mercados, ¿no? Las vendedoras y en las calles o en pequeñas fondas que seguían preparando los pastes, ¿no? Entonces, bueno, pero eran pequeños lugares, ¿no? Pequeños establecimientos que se fueron conservando a través del tiempo, y al finalizar el siglo XX, a principios del siglo XXI, pues sí, ¿no? Se toman esas costumbres y ya se empiezan a comercializar de forma mucho más grande, ¿no? Con mucho más capital. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por esta conferencia tan interesante, ¿no? Esta invitación también, pues como nos decía, a descubrir las historias, ¿no? Y las ironías que están detrás, pues, de nuestra comida mexicana, ¿no? Y luego, ella es de Puebla, le voy a preguntar sobre la historia del taco al pastor, ¿no? Que nos la debe. Pero bueno, pues a nombre de la Academia Mexicana de la Historia, pues quería agradecer nuevamente, pues, a nuestros ponentes,
a nuestros anfitriones pues, de este primer esfuerzo divulgativo en español aquí en Dallas. Vamos a continuar con este trabajo y siempre pues con nuestros amigos de Casa Guanajuato, don Tereso, Rubén, pues que han tenido la gentileza de abrirnos sus puertas para esto. Bueno, muchísimas gracias.